¿Has notado que llenar el depósito de gasolina, hacer la compra o incluso planear unas vacaciones parece costar más que hace solo unos meses? Pues bien, los nuevos datos económicos ayudan a explicar por qué. El último informe de inflación muestra que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 4,2% en mayo, según los datos más recientes, en comparación con el año anterior. A primera vista puede que no parezca algo dramático, pero en realidad es la tasa de inflación más alta que ha vivido el país en los últimos 3 años. El informe marca el tercer mes consecutivo de aumento de la inflación y sugiere que la lucha contra la subida de precios está lejos de haber terminado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está impulsando la inflación al alza? ¿Y qué significa eso para los consumidores estadounidenses, para las empresas, los inversores y la Reserva Federal? Vamos a desglosarlo. Primero veamos las cifras. Según el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos, o CPI, la inflación aumentó un 4,2% interanual en mayo. En términos mensuales, los precios subieron un 0,5%. Ambas cifras estuvieron en general dentro de lo que esperaban los economistas, pero la tasa anual supone un salto importante respecto al 3,8% registrado en abril. Lo que hace que este informe sea especialmente relevante es que muestra el ritmo de inflación más rápido desde abril de 2023. En otras palabras, el avance que las autoridades económicas habían logrado, si es que realmente hubo algún avance, para reducir la inflación en los últimos años, parece haberse estancado. ¿Pero por qué está acelerándose de nuevo la inflación? Pues el factor más importante son los precios de la energía. Subieron con fuerza durante mayo y representaron más del 60% del aumento mensual del índice de precios al consumo. Solo la gasolina se encareció de forma notable, con los costes del combustible aumentando tanto respecto al mes anterior como al año pasado. Detrás de esos precios más altos de la energía está la guerra cada vez más intensa que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán. El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ha hecho que el precio del petróleo suba y suba, mientras los inversores temen posibles interrupciones en el suministro energético mundial. Y cada vez que el precio del petróleo aumenta, sus efectos se extienden por toda la economía. El transporte se encarece, los costes de envío suben, las aerolíneas afrontan gastos más altos en combustible y los fabricantes pagan más por mover sus productos. Al final, todo cuesta más, y todos esos aumentos se están trasladando ahora mismo a los consumidores estadounidenses. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Sin embargo, hay un detalle importante que a menudo se pasa por alto. Cuando los economistas analizan la inflación, también prestan mucha atención a algo que llaman inflación subyacente. La inflación subyacente excluye los precios de los alimentos y de la energía, porque esas categorías suelen ser especialmente volátiles. Y curiosamente son justo las necesidades más básicas que compramos y consumimos cada día. Curiosamente, la inflación subyacente subió solo un 2,9% en el último año y aumentó apenas un 0,2% en mayo. Y claro, eso suena muy bien en los comunicados de prensa de la Casa Blanca. Aunque sigue por encima del 2% que marca la Reserva Federal, sugiere que las presiones inflacionistas quizá no se estén extendiendo de forma uniforme por toda la economía. En otras palabras, los precios de la energía están haciendo gran parte del trabajo. Esa diferencia es importante porque ayuda a los responsables de política económica a determinar si la inflación se está arraigando de verdad en la economía o si se debe sobre todo a lo que quieren que creas que es un choque externo temporal. Pero para los hogares estadounidenses, esa diferencia puede que no se note demasiado. A los consumidores les importan los precios que realmente pagan cada día. Si la gasolina cuesta más,
las familias tienen menos dinero disponible para otros gastos. Si suben los costes de transporte, las empresas acaban subiendo los precios de todo, desde la comida hasta los productos del hogar. El informe sobre la inflación trae además otro dato preocupante. Por segundo mes consecutivo, la inflación ha superado el crecimiento de los salarios. Y probablemente esa sea la peor noticia del día. Los ingresos medios no están subiendo lo bastante rápido como para seguir el ritmo de los precios. ¿Y qué significa eso? Pues que muchos estadounidenses están perdiendo poder adquisitivo, día tras día. Aunque los trabajadores reciban aumentos cada año, esos incrementos pueden no ser suficientes para compensar el aumento del coste de la vida. Esa es una de las razones por las que la confianza de los consumidores se ha debilitado en los últimos meses. La gente puede seguir teniendo trabajo, pero muchos sienten que económicamente no les va bien. Se sienten ahogados por la subida constante del coste de la vida. Ahora, hablemos de la Reserva Federal. El objetivo principal de inflación de la Fed es del 2%. Puede que en realidad no sea alcanzable, pero dejemos eso a un lado por ahora. Con una tasa del 4,2% en mayo de 2026, la inflación sigue siendo más del doble de ese objetivo. Durante meses, los inversores habían confiado en que una desaceleración de la inflación permitiría al Banco Central bajar los tipos de interés. Pero después de hoy, así que se niega mucho. Today's report makes that outcome less certain. Many economists now believe that the Federal Reserve Muchos economistas creen ahora que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés altos durante más tiempo del que se esperaba. Gracias, Trump. Algunos analistas incluso hablan de la posibilidad de nuevas subidas si la inflación sigue siendo obstinadamente alta. Los tipos de interés más elevados ayudan a reducir la inflación porque frenan la actividad económica, pero también encarecen los préstamos, tanto para las familias como para las empresas. Las hipotecas, los créditos para coches, las deudas de las tarjetas y la financiación empresarial pueden volverse más costosos cuando los tipos se mantienen altos o suben. Esto supone un equilibrio muy complicado para quienes toman las decisiones. Si bajan los tipos demasiado pronto, la inflación podría acelerarse aún más. Pero si los mantienen altos durante demasiado tiempo, el crecimiento económico podría frenarse de forma importante. Los estadistas financieros están intentando moverse en medio de esa incertidumbre. Los inversores en bolsa están valorando dos realidades que compiten entre sí. Por un lado, la economía estadounidense sigue mostrando cierta resistencia, si miramos el mercado laboral. Pero por otro lado, el aumento de la inflación y las tensiones geopolíticas generan riesgos importantes. También está la burbuja de la inteligencia artificial. De hecho, acabo de grabar y subir un vídeo completo con todos los detalles sobre el estallido de esa burbuja y los 1,3 billones de dólares que se esfumaron en un solo día. Así que, si queréis entender mejor lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados financieros, echadle un vistazo a ese vídeo. Los mercados de bonos, de divisas y de materias primas están muy atentos a los nuevos datos económicos y a los acontecimientos en Oriente Medio. La evolución del precio del petróleo podría acabar siendo una de las variables más importantes para determinar hacia dónde se dirige la inflación. Si las tensiones se reducen y los precios de la energía se estabilizan, algo que parece muy poco probable, la inflación podría empezar a moderarse de nuevo en los próximos meses. Pero si la inestabilidad geopolítica continúa o empeora, los precios de la energía seguirán altos y mantendrán la inflación bajo presión al alza. Entonces, ¿en qué deberían fijarse los espectadores a partir de ahora? Primero, vigilad los precios del petróleo. En este momento, son uno de los principales motores de la inflación. Segundo, diría que prestéis atención a los próximos informes de inflación para ver si la inflación subyacente se mantiene relativamente contenida, lo cual no parece probable, o si empieza a subir. Y, por supuesto, os mantendré informados aquí en YouTube, así como en mi Substack y en mi Patreon. Ahora, el tercer consejo que puedo daros es: